Hola, hola, ¿cómo están? Espero se la hayan pasado muy bien y se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a mi canal Lady Cat. Este día, la verdad, tenía muchísimas ganas de hablar de un tema que todos alguna vez han escuchado y pues rara vez entienden lo que significa o lo que es realmente. En este caso vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad ha sido confundida simplemente todo el tiempo con una enfermedad o un trastorno mental, pero en realidad lo que los médicos y los psiquiatras han dicho todo este tiempo es que este término o esta palabra es como un sentimiento, o sea, como el miedo, como la tristeza, como el coraje, pero también se le puede llamar como un mecanismo de defensa. Esto quiere decir que todas las personas en este mundo tienen la ansiedad activada o tienen ese pequeño botón de sobrevivencia, pero cuando la ansiedad actúa de manera anormal, o sea, no de cuando estás en una zona de peligro, hay diferentes tipos de reacciones dependiendo de la persona. Por ejemplo, o sea, una persona que tiene la ansiedad normal, vamos a llamarlo así normal para que lo puedan entender de una manera más fácil. Una persona con una ansiedad normal significa que está ante un peligro, está ante un accidente o está ante algo que enciende su aparatito de aquí de la mente, que es en modo sobrevivencia, y solamente cuando está frente a ese peligro se va a activar, pero es natural porque incluso los animales tienen ese mecanismo y entonces es así que el mecanismo de defensa se activa cuando estamos en peligro. Por otro lado está los chicos y las chicas que tenemos la ansiedad de manera patológica o de manera normal, de manera descontrolada. Esto quiere decir que la ansiedad ya no está regulada, ya no está como que en un orden fijo. Esto quiere decir que, por ejemplo, tú estás ante mucho estrés y empiezas a sentirte mal, o sea, de verdad, te empiezas a sentir mal y la manera en la que sientes las cosas es un poquito más fuerte. Hay que aclarar que yo le estoy explicando desde mi experiencia, desde cuando a mí me dijeron los psicólogos que tenía ansiedad y mi nutrióloga también me dijo que tenía ansiedad. Entonces para mí fue difícil entender lo que era la ansiedad porque antes yo pues, no sabía ni de la existencia de la palabra. Muchas personas creen que es algo tonto, es algo que no existe o algo que es exagerado para muchas personas, pero en realidad la ansiedad es algo demasiado feo, la verdad. Es como si tu mente, digamos, esto es a cuestión de que la salud mental es algo tan difícil de entender que la gente cuando tú le dices es que a mí me dan pequeñas crisis de ansiedad, las personas se te quedan viendo y te dicen, ¿qué es eso? Entonces yo les he explicado bastante bien lo que es la ansiedad desde la forma más simple que es el mecanismo de defensa, pero les menciono, a mi experiencia no solamente es un mecanismo de defensa, sino que también es más bien una serie de secuelas que tenemos cuando tenemos un trauma o cuando tenemos previamente una crisis de estrés primero, y ya después como se va formando y se va acumulando todo ese estrés, todas esas emociones acumuladas sin que puedan salir, entonces la ansiedad aparece. ¿Para qué? Para que deseche todas esas emociones que nosotros consciente o inconscientemente nos sacamos. La ansiedad, como dije, todas las personas lo tienen. Sin embargo, hay otras personas que son más susceptibles a tener ansiedad. Por ejemplo, las personas que han vivido una vida muy difícil o que tienen traumas psicológicos, ya sea con autoridades como la escuela, los padres o algún tipo de amistad que le dejó una marca muy profunda en donde ya no se puede correlacionar fácilmente esa persona con la otra porque tiene un miedo interno. Cuando estás en un trabajo, normalmente una persona que tiene este tipo de condición a veces ya muy desarrollado, cuando estás a un nivel muy alto de estrés, pero así que todos los días es un estrés extremo, la ansiedad va a aparecer sí o sí. Entonces la ansiedad
puede empezar con un pequeño hormigueo en las manos, agitación en la respiración, o sea que se te va el aire, que tienes un miedo inexplicable a algo que está enfrente de ti y que esa cosa no te puede hacer nada ni ningún daño, pero tu mente lo capta como que sí es peligroso. Entonces está la forma en que puedo explicar lo más cercano lo que es la ansiedad. Hagan de cuenta que es como un miedo interno, y ese miedo interno está en el inconsciente. Una persona que tiene ya una crisis de ansiedad va a pensar, es que tú puedes controlar tu miedo. No, o sea, el miedo se suscita ya del inconsciente, por lo tanto a veces es involuntario a quien lo tiene en el cuerpo. Entonces de ahí hay que saber cómo iba a decir controlar, pero no, también es una causa del por qué existe la ansiedad, y es que las personas tendemos a controlar todo, y eso es el primer error para que del que uno puede tener ansiedad. No solamente es ese miedo que les digo inconsciente, sino que se manifiesta de manera consciente. Es por ejemplo, una persona que, no sé, tuvo un accidente con su mano y se cortó la mano, no sé, con algún vidrio en algún accidente. Entonces, esa persona ve la sangre correr por su mano y como tuvo un accidente, entonces se va a quedar choqueado y se le va a olvidar el miedo hacia la sangre. Pero si vuelve a suscitarse un accidente así o una situación parecida, por ejemplo, si ve a una persona que está ensangrentándose, ya sea porque le mordió un perro o porque simplemente tuvo un accidente, esa persona le va a dar una crisis de ansiedad, incluso un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque, como mencioné anteriormente, esa persona ya tuvo un episodio traumático en su vida, por lo tanto, cada vez que vea sangre va a tener miedo y va a tener esas crisis de ansiedad en donde se le va a ir el aire, en donde va a tener hasta incluso mareos y no va a reaccionar, incluso puede desmayar. Ese tipo de ansiedad es lo que yo les menciono, que la mayoría de la gente no entiende, pero yo lo trato de explicar para que la gente lo entienda de una manera más tangible, de una manera más experiencia, y no solamente que en términos o en conceptos que un doctor o un psicólogo, un psiquiatra te puede dar. También existen dos tipos de ansiedad. La primera es la ansiedad leve o la ansiedad que pocas veces se manifiesta en una persona. Digamos que tiene un día muy estresado y se le eleva un poquito ese estrés a manifestarse en ansiedad. Y también está la ansiedad generalizada, que en este caso, en mi experiencia, a mí me la diagnosticaron así. ¿Por qué? Porque la ansiedad generalizada ya va no nada más en ese miedo acá del inconsciente o del consciente, sino ya se manifiesta, como les digo, en cosas ya más físicas. Entonces a mí se me mencionó que tenía ansiedad generalizada, y esa ansiedad generalizada no se sabe por qué tengo miedo a ciertas situaciones. Entonces empiezo a sudar mucho, me empiezo a agitar, o sea, el corazón se me agita demasiado rápido, así como si me estuviera dando un ataque al corazón, pero en realidad ese ataque al corazón es simplemente una alarma falsa en donde el cuerpo está todo desestabilizado, y esa ansiedad se está manifestando en todo mi cuerpo, desde un aceleramiento del ritmo cardíaco, la sudoración, la respiración, o sea, digamos que la respiración es así normal, ¿no? Así. Y entonces alguien ansioso está como que está agitado como si hubiera ido a correr, pero en realidad es la situación la que lo pone así, y pues su respiración es muy rápida. También las personas que tienen ansiedad o están en una crisis de ansiedad, pero generalizada, también su mano va a empezar a temblar mucho, o sea, todo el cuerpo va a tener mareos o palpitaciones así muy fuertes, como que se estuviera mareando, pero en realidad ese mareo es por nervios y por miedo, o sea, no es un mareo de como cuando estás borracho o como cuando
te acabas de bajar de un juego mecánico, o sea, no ese tipo de mareo, no, ese mareo es una conexión entre tu mente y tu estómago, ese es un mareo por ingesta de comida o de alcohol o incluso pues del juego mecánico, pero este tipo de mareo es muy diferente, o sea, es un mareo en donde sientes que te vas a desmayar y tú no sabes por qué, pero si te estás agitando, si te estás sintiendo como que si te fueras a morir. Esa es la sensación de tener ansiedad. O sea, no simplemente es, está exagerando. No, yo lo podría considerar por mi experiencia de cómo se siente como una mini muerte. O sea, el cerebro está reaccionando como si la persona se fuera a morir. O sea, como que si estuviera en el peor de los peligros y se está muriendo, así se siente. Y por eso el corazón empieza a latir lo suficientemente fuerte como para que reaccione el cuerpo entre el corazón y el cerebro, para que reaccione. Pero no, es una falsa alarma de muerte. Entonces la ansiedad, en mi experiencia, sí lo puedo mencionar además hay mucha gente que yo le he preguntado cómo son sus crisis de ansiedad y sus crisis de ansiedad son pues mínimas, o sea, son como que nada más se ponen nerviosos o se ponen con el aire, o sea, se les va el aire, pero no al grado de que el corazón se les acelere de manera demasiado exagerada o demasiado fuerte. Y la verdad, por eso les digo, la ansiedad mínima o la más común es como que pues la que todos tenemos en algún momento, por ejemplo, cuando estás en el salón y que te empiezan a decir que vas a exponer un tema o cuando vas a conocer a tu artista favorito, o sea, estás súper nervioso. Eso es como pequeñas chispas de ansiedad donde tienes miedo, pero no, la ansiedad generalizada es mucho más fuerte, incluso también te da insomnio, te da dolor de estómago, te da diarrea, o sea, hay una infinidad de síntomas para la ansiedad generalizada que después yo les voy a explicar cómo es y cómo se suscita, y también les voy a explicar algunas cosas que me he dado cuenta en mí cuando tuve ansiedad. O sea, les estoy explicando desde mi experiencia porque yo he tenido ansiedad, pero ya no la tengo igual y ya casi ya se me desapareció, así que yo quisiera que si ustedes han tenido ansiedad me platiquen cómo se han sentido y si les puedo ayudar en cómo solucionar ese problema, porque sí, en realidad la ansiedad es un problema y bastante grave porque la mayoría no sabe qué es. Por un lado, a conocidos y familiares, y por el otro lado, pues los médicos y psicólogos hacen como que una conjunta para sobrellevar ese problema, pero aún así es demasiado interiorizado, la verdad, esta situación de la ansiedad, por lo que yo les voy a explicar más o menos cómo la pueden sobrellevar y lo que a mí me funcionó para superar y quitarme la ansiedad como algo que ya estaba muy desequilibrado, y ahora pues ya me siento bastante bien y bastante saludable en cuanto a cuestión de salud mental. Pues ya la verdad yo ya me siento muy libre e incluso muy tranquila e inclusive más feliz que cuando tenía ansiedad. Espero les haya gustado este video. La verdad sí quería platicarles esto y quería que más o menos la gente entendiera lo que es la ansiedad, y nos vemos hasta el próximo video.